¿Verdad? Hechos del capítulo 16, del 19 al 40. Amén. Dice, pero viendo sus amos que había salido, los amos de la chica que tenía un espíritu de adivinación, que el viernes, en la lectura y en el estudio del viernes pasado, ¿verdad? Pablo expulsó porque le estaba molestando, al cual estaba gritando a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y decíamos que no era mentira, era verdad, pero que el enemigo tenía una estrategia, era introducirse, ¿verdad?, en el equipo, en el grupo, pero Pablo, como no es que fuese Pablo listo, sino que tenía el Espíritu Santo, que es el listo, pues en la autoridad del Espíritu Santo hizo que se marchara. Pero viendo sus amos, de esta mujer, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Y ahí acaba el capítulo 16 de Hechos. Dice, de los versículos del capítulo 16, 19 al 40, registra el fracaso del ataque de Satanás por medio de persecución, cuando Dios usó esta misma persecución para extender la iglesia de Filipenses. El maravilloso cambio de Dios de persecución a triunfo se desarrolla en 5 etapas secuenciales: persecución, alabanza, predicación, provisión y protección. Persecución. El amor al dinero enturbia la percepción espiritual. Furiosos por la pérdida de los ingresos que la muchacha proporcionaba, sus amos prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. El antisemitismo no es un fenómeno moderno, sino que tiene sus orígenes en la antigüedad.
Más o menos en la época, el emperador Claudio emitió un edicto expulsando de Roma a los judíos. Este antisemitismo podría explicar por qué solamente aprendieron a Pablo y Silas, ya que Lucas era gentil y Timoteo medio gentil. Había una ley que prohibía a ciudadanos romanos practicar cualquier religión extranjera que no hubiera aprobado el Estado, aunque esta ley casi nunca se había cumplido. Pero la acusación de que los misioneros estaban creando confusión masiva en la ciudad era falsa, pues se basaba en realidades, sino en ira por los beneficios perdidos. A los azotes ilegales agregaron encarcelamiento injusto. Esta persecución inspirada satánicamente inspiró a Pablo y a Silas. Los animó a ser aún más audaces. Al narrar este incidente a los tesalonicenses, Pablo declaró: habiendo antes pasado y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso está en 1 Tesalonicenses 2:2. Pablo y Silas manifestaron gozo en medio del sufrimiento estando encarcelados en Filipos, convirtiendo la persecución en alabanza. Segundo, alabanza. ¿Cómo podían los dos misioneros alabar a Dios bajo tales condiciones? Ellos entendían lo que muchos cristianos parecen olvidar. Alabar a Dios no depende de las circunstancias. Pablo escribió a la iglesia en Filipos: regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Los cristianos se regocijan en la gloriosa verdad de que el Dios soberano controla todas las circunstancias de la vida. Saben que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La clave para tener gozo en todas las circunstancias de la vida es estar llenos del Espíritu Santo. Gozo es parte del fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Y ceder el control al Espíritu produce cánticos de alegría. Efesios 5 del 18 al 19. El problema con los cristianos tristes y abatidos no son sus circunstancias, sino la falta de una vida controlada por el Espíritu. La reacción de Pablo y Silas pone de relieve otra verdad de vital importancia en la vida cristiana: la manera en que viven los cristianos se relacionan directamente con el concepto que tengan de Dios. Lo que entra en nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. Predicación, la tercera parte, ¿verdad? El carcelero les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Y qué hacer y por qué hacer esa pregunta a los prisioneros? La pregunta del carcelero expresaba el profundo anhelo de su corazón de estar a cuentas con Dios. Después de oír el testimonio de la muchacha endemoniada, del versículo 17 de la semana pasada, a la simple y directa pregunta del carcelero, los misioneros le dieron igualmente una respuesta simple y directa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La verdad que la salvación es totalmente por fe en el Señor Jesucristo satura las Escrituras. Según Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la que podamos ser salvos. Esa gloriosa verdad fue el núcleo de la predicación apostólica. Jesús mismo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mensaje de salvación fue predicado no solo al carcelero, sino también al resto de su casa. En consecuencia, los dos misioneros le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Provisión. Cuarta. Cuando el Evangelio se predica a corazones dispuestos hacia Dios, los resultados son inevitables. El carcelero y cada uno de los miembros de su casa fueron salvos. Que su salvación fue genuina es evidente por 4 consideraciones. Primera, expresó verdadero amor por Pablo y Silas
cuando tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Segundo, enseguida se bautizaron, él con todos los suyos. Mediante esta acción se identifican públicamente con Jesucristo. Tercero, mostró hospitalidad, como Lidia había hecho antes que él, cuando llevó a Pablo y a Silas a su casa y les puso la mesa. Por último, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por tiempo antes el hombre había estado dispuesto a suicidarse. Ahora irradiaba el gozo que viene de saber que los pecados le fueron perdonados. Solamente la gracia de Dios puede efectuar tan instantánea transformación. Por último, protección. Indudablemente esperaban que los escarmentados misioneros salieran del pueblo caminando con dificultad. Sin embargo, Pablo tenía otras ideas. Pablo se negó a ser expulsado de manera tan impertinente. No buscó venganza, pero no quería que el trato que les dieron a él y a Silas se volviera un precedente para maltratar a otros cristianos. Cuando los alguaciles hicieron saber la palabra de Pablo a los magistrados, estos últimos tuvieron miedo al oír que los dos misioneros eran romanos. Sabían que las consecuencias de sus acciones podrían ser devastadoras para ellos y para su ciudad. Tratando de calmar la situación y aplacar a Pablo y a Silas, los magistrados fueron personalmente a la cárcel con una actitud conciliadora y, como exigió Pablo, le rogaron y sacándolos le pidieron que saliera de la ciudad. Los magistrados estaban en una posición incómoda. Por una parte, no tenían base legal para expulsar a dos ciudadanos romanos que no eran culpables de ningún delito. Por otra parte, la presencia continua de Pablo y Silas en Filipo pudo haber provocado más violencia. Habiéndose desinflado adecuadamente el arrebato que mostraba el día anterior, lo único que pudieron hacer los humildes magistrados fue suplicar a los misioneros que salieran de la ciudad. Esto lo hicieron así, pero bajo sus propias condiciones. Primero, al salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, donde, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y solo entonces se fueron. Una vez más, los planes de Satanás fueron frustrados y anulados por el control soberano que Dios tiene de los acontecimientos. La persecución que Satanás desató para destruir a la iglesia filipense solamente le añadió otra familia y le ganó protección de los gobernantes de la ciudad. Bueno, la verdad es que yo ya lo he comentado en otras ocasiones. Bueno, habrá personas que ya la han oído y habrá personas que a lo mejor la han oído pero todavía no han cogido el concepto. Porque esto sucede, ¿verdad? A veces uno escucha pero no entiende. Y entonces al no entender la verdad, pues no eres libre. Entonces, bueno, no era el momento, el Espíritu Santo. Yo lo voy a volver a decirlo, porque hay aquí unos principios muy importantes que tienen que ver con nuestra vida diaria como seres espirituales, ¿no? Como seres cristianos. Uno quiere crecer espiritualmente y claro, en el concepto de uno cuando dice, ay, quiero crecer espiritualmente, si no estás bajo la ley o bajo las obras que quieras ganarte por tu propia cuenta la salvación, ¿no? Me refiero a que lo que quieres es tener cada día más ese fruto, ¿verdad?, del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero hay un enemigo que por lo que sea no le apetece que nosotros, ¿verdad?, vayamos por ahí gozosos, alegres, felices, contentos, y pues él pone de lo que le permiten, porque está claro que es lo que le permiten hacer. ¿Para qué? Para que esa luz, en vez de alumbrar, ¿verdad?, esa luz de Cristo que está en nuestra vida, en vez de alumbrar, esté colocada bajo el almud. Sí, tenemos la luz, pero no alumbra, porque está bajo las tinieblas de nuestras propias, ¿verdad?, frustración, de nuestros propios problemas, de nuestros propios temores, de nuestros propios cosas que constantemente
Las pone Satanás porque de Dios no sale ni sombra de maldad. Está claro que es Satanás. Viendo un poco la historia, vamos a verlo en comparación con la historia, pero lo vamos a traer a nuestra vida diaria, ¿ok? Porque es lo que queremos. La palabra de nada nos sirve que la leamos como si fuese un cuento, una historia o un libro de historia y uy, lo que pasó y se acabó. No, es la palabra de Dios. Es como que te has sentado en las rodillas de Dios y Dios te ha contado una historia para luego con una conclusión para que tú cuando te levantes de esas rodillas de Dios, o sea, como el nieto se sienta en las rodillas del abuelo, ¿verdad? Pues salgas diciendo, wow, qué bueno lo que hoy he aprendido de mi papi. ¿No? Entonces vamos a ir comparándolo, ¿no? Hay un enemigo, ¿verdad? Aquí el enemigo eran estos dueños de esta mujer que sacaban beneficio de ese espíritu de adivinación que tenía y que a la hora no tenerlo, fíjate que la pobre chica es liberada del espíritu este, pero, claro, económicamente les fastidia a la dueña, ¿no? ¿Quién es la dueña? En realidad la dueña es Satanás. La dueña es, el dueño de la dueña es Satanás. ¿Por qué? Porque quien gobierna, ¿verdad, Mamón? Quien gobierna la economía, quien gobierna la ambición, quien gobierna es Satanás, es el mundo. No, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y estas personas que cogieron y atraparon a Pablo y a Silas simplemente eran Satanás, que por claramente no quería que la palabra de Dios se difundiera por ahí. Utilizó, ¿verdad? Satanás utilizó a estas personas para atacarlos y detener todo lo que estaba sucediendo en esa ciudad. No, no es. No es cuestión de estas personas, ¿verdad? Lo vemos en la historia, ¡wow! ¡Qué malo lo que les hicieron a Pablo y a Silas esta gente, ¿verdad? Porque claro, la pasta les llama mucho y la atención está puesta en ellos, pero no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y esa gente eran de carne y hueso, esas gentes eran esclavas de alguien y por encima de alguien. Entonces, cuando a ti te viene el problema, pues por lo general viene por alguien o por algo. Cuando viene por alguien nos duele mucho más. Y encima si ese alguien es un alguien conocido, ¿verdad? Algún familiar, alguien de la iglesia, un vecino, yo qué sé. Y si viene por un extraño también nos molesta, pero que quiero decir que nos molesta mucho más, ¿verdad? Cuando parece como que nos cuesta más sacar esa herida, ¿no? Que produce cuando es una persona conocida. Pero es igual. Hay un tropiezo que Satanás utiliza a una persona o una vía. Puede ser el banco, ¿verdad? Pero el banco, ¿quién está? Por detrás del banco hay una serie de personas. Está el director y está quién sabe Dios, que lo que quiere es ganar dinero y le da lo mismo si tiene que expropiarte, si te tiene que expropiar. Un segundito. Si te tiene que expropiar la casa y te tienes que ir a vivir a otro sitio. Les da lo mismo. Ellos quieren recuperar su dinero y lo que haya por debajo de ellos y si no les importa. Entonces, hay un enemigo. El enemigo Satanás que utiliza a esas personas para atraer. Ahora, ¿cuál es la base? Uy, porque nos odia, porque como somos hijos de Dios. No, el fundamento siempre es el mismo. Apagar la luz. ¿Qué luz? La tuya, la de Cristo. La de Cristo. Entonces, tú tienes que saber eso. La primera parte es que la persecución viene por Satanás y el propósito de Satanás es apagar esa luz. ¿Mm? ¿Cómo quisieron apagar la luz de Pablo y de Silas? Pegándole una paliza. No bastaba con una paliza, ¿verdad? Sino que encima los meten en la cárcel. Y después, ala, marcharon lejos y ya está, se acabó. Ya no vais a dar más luz aquí en esta ciudad. Eso es como lo quería hacer, ¿ok? Entonces, me están llamando por todos lados, pero no lo voy a coger. Ahora dejará de sonar y ya entonces podré continuar. Un segundito, porque si no se queda en la grabación. Y luego para subir.
Se cortará ahora. Que lo coja, dice. Ya está, se acabó. Seguro que es un spam. A estas horas siempre me están llamando para venderme algo. Nada, y si es algo importante, que llamen a mi mujer que estaba en el teléfono. Ok, entonces, el enemigo trae una misión. ¿Qué crees? ¿Qué misión tiene cuando tú te enfermas? ¿Qué crees qué misión tiene cuando tienes problemas económicos? ¿Qué crees qué misión tiene cuando por medio de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de lo quien sea, te traen aflicción? ¿Qué crees? ¿Qué propósito trae Satanás cuando utiliza a los esclavos de Satanás, a la gente que no cree en Dios? ¿Qué crees? ¿Qué propósito tiene cuando, influenciados a los hijos de Dios, a los hermanos de la iglesia, viene y te hacen tropezar y te traen aflicción y te traen tropiezo? No hay otra causa. No es porque te tenga manía, no es porque se quiera divertir, no es el fundamento, porque Satanás no tiene tiempo para perder. Él es un estratega, está haciendo una guerra contra Dios. Sabe que la tiene perdida, pero es lo que tiene que hacer. No puede hacer otra cosa. ¿Qué hace? Apagar la luz. Por eso cuando te viene la dificultad, tú, ¡ay, qué mal! Así, ¿verdad? Y aunque cuando venga alguien y diga, estoy muy bien, no puedes disimular. Porque aunque tú quieras disimular, eso no se disimula. La luz no ilumina si está debajo de una luz, debajo de un cacharro, debajo de una presión. ¿Mm? Sí, ahora es mucho. Claro, no. Claro, la posición es que uno se pone, ¿verdad? Y ora y sí, claro. Ahora, esto que vamos a aprender hoy es importante. ¿Cuál es el segundo paso? Alabanza. ¿Qué hizo Pablo y Silas? ¡Ay! Lo metí en la cárcel, ¿qué va a hacer aquí? Señor, sácanos de la cárcel. No, sí orarían, ¿verdad? Oraron, pero ¿cómo oraron? Cuando uno dice alabanza, ¿cómo le alabanza? ¡Ay, Señor! Aunque a veces algunas alabanzas son, ¿verdad? Horribles de cuánto mal estoy. Mira, si Satanás consigue lo que busca, te tiene pillado. Va a seguir. ¿Y por qué Dios permite a Satanás que siga si lo que sucede es que te apaga y te hace estar hecho polvo? Porque Dios dice, a ver cuándo se da cuenta de que no se trata de él, no se trata de ella, no se trata de ti. Se trata de que entiendas. Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Sabían perfectamente que todo era un plan de Dios? Si dependían de Dios, ¿qué problema puede haber? Sus vidas pertenecen a Dios. ¿Qué plan tiene Dios con todo esto? Algún plan tiene que tener. Fíjate que si lo tuvo, el carcelero y toda su familia se convirtió. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo te vas a convertir? Si estás ahí hecho polvo, ¡ay, mal! No puedes. ¿Y cómo puedes alabar a Dios si estás hecho polvo? Mira, esto tiene que ver en un convencimiento de qué es lo que es las cosas. ¿Por qué estás mal? Porque estás pensando en ti y en lo tuyo, no estás pensando en Dios y en el propósito de Dios y en la confianza en Dios. Entonces, por eso estás mal. No porque haya venido Satanás a hacerte eso. Estás mal porque estás pensando en ti y quieres resolverlo por tus fuerzas y como por tus fuerzas no puedes, entonces oras a Dios. Pero si no, si lo pudieras resolver por tus fuerzas, no te pondrías mal. Lo resolverías y punto y seguirías bien. Ahora, como no lo puedes resolver con tus fuerzas, pues lloras y llamas a Dios. Eso es como cuando Jesús les dice a los apóstoles, vamos, crucemos al otro lado y se montan en la barca y Jesús se pone a dormir, ¿verdad? Ahí en la barca y hay una tempestad y los marineros
esto lo podemos soportar, nosotros somos marineros, otra vez hemos tenido, y están ahí, y Jesús durmiendo y ellos queriendo llevar la barca a otro lado, y ahí cuando llega un momento en el que ya, ¡ay Señor, no vamos a morir! ¡Jesús, ayúdanos! ¡Que no morimos! Y Jesús se despierta y dice, hombres de poca fe. Cambia esa frase de hombres de poca fe, si no lo entiendes, por esta frase. ¿Por qué no me habéis dicho desde el principio que yo os llevara? No, habéis estado luchando por vuestras fuerzas hasta que ya no pensáis que podéis y ahora venís a mí. Ahora venís a mí, cuando ya no... Pero vosotros no sabéis con quién estáis. Estáis con Jesús. ¿Cómo vais a morir? ¿Cómo vais a morir si hay una... No. Hombres de poca fe significa que no saben con quién están. No saben con quién van. Nuestra fe depende de que tú creas con quién estás. Sí, espiritualmente y sobre todo cuando hablamos con la gente, oh, Dios es grandísimo y Dios es maravilloso. Pero cuando viene la necesidad de entender, wow, en este problema, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se nos queda Dios? Y yo no estoy diciendo que tengáis que vosotros aplicar la fe. Esto es simplemente que entendáis que Satanás tiene un plan y que el plan es apagar la luz. Y si apaga la luz, Satanás va a seguir con el plan. Si tú tienes miedo de la economía, cada 2 por 3 vas a tener problemas con la economía. Porque de esa forma te tiene raya Satanás. Tú no iluminas. Si tú eres envidiosa o envidioso, Satanás va a estar constantemente trayéndote aflicción y esto. ¿Por qué? Porque él sabe dónde estás. Detecta. Dios te permite que Satanás, para que tú detestes cuál es tu debilidad y se la entregues a Dios. Señor, soy tuyo. Satanás no se va a salir con la suya. Me duele, claro que me duele. Pero he entendido que tú le has permitido que pase esto, tú has permitido que Satanás me toque. Soy tu hijo. Y tú has permitido que Satanás me toque para que yo entienda que aquí no estaba confiando en ti. Lo siento, Señor. Te adoro, te alabo, te bendigo. Gloria a Dios. Tú vas a sacarme de todo esto y Satanás no va a tener capacidad para poder seguir porque ya ha entendido. Hasta que no entiendas que quieres controlar las cosas a través de ti, a través de tu corazón, a través de tus fuerzas, a través de tu tesón, a través de tu habilidad, vas a seguir teniendo a Satanás detrás. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Pues, ¿qué cepo puede tener a Pablo? Ya lo sabía Pablo. Silas también lo sabía con Pedro, ¿verdad? ¿Qué cepo puede tener si Dios... Pues que no es forma, y lo demostró otra vez más. Entonces, bueno, pues estamos aquí, nos han latigado estos tipos. Madre mía, ¿cómo quieren salir con las tuyas? Gloria a Dios. Aleluya. Y empezaron ahí a cantar cantitos y cánticos. Estaban allí todos los de la cárcel escuchando a estos tíos. Están locos. ¿Cómo pueden estar contentos? ¿Cómo pueden estar gozosos? Porque ese es el Espíritu Santo. Eso es cuando tú no vives con tus fuerzas, ya las circunstancias de las vidas no te cambian. Estás viviendo bajo el control del Espíritu. ¿Dónde dice que el fruto del Espíritu es cuando no tienes problemas? El fruto del Espíritu es en todo momento. Aun cuando tengas problemas. Esa es la mayor fuerza que tiene el Espíritu Santo, que cuando no tenemos por qué tener gozo, lo tenemos. Y eso es la seguridad de que no somos nosotros, de que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y la gente dice, wow, yo anhelo eso. ¿Cómo es posible en las circunstancias en las que estás que puedas adorar a Dios y que puedas darle gracias? Alabanza. Alabanza. Bueno, no te apetece alabar, pero alaba. No te pongas a llorar, no te pongas a... Sí, ora, claro que tienes que orar, claro que tienes que clamar. La palabra dice que no tengas ninguna
dice, no tengas, ¿cómo es dice, afán. No tengas ningún afán, sino sean conocidos esos afanes en toda oración y ruego con acción de gracias. 3 cosas. Orar, rogar, acción de gracias. Eso es lo que nos corresponde. Claro, tengo un afán, no puedo tener afán. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quitar el afán? No. Tengo que orar, ¿verdad? Rogar. Es un consuelo. No porque ruegues, no tienes fe. La palabra de Dios ruega. Fe es creer en la palabra y la palabra dice ruega. Señor, te ruego. ¿Por qué? Porque declaras que no eres tú el que tienes que quitar eso, estás declarando de que es Él el que tiene que hacerlo. Y eso es importante decírtelo a ti, a tu corazón. Corazón, tú no te preocupes, la respuesta que tú me estás dando, haz esto, no la voy a hacer ni caso, porque yo voy a hacer la respuesta que dice la palabra. Y la palabra dice es que ore, ruegue y vaya en acción de gracias. A ver, ¿cómo entiendes tú lo de acción de gracias? Ay, gracias, Señor. La acción de gracias es entender que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Lo crees? Si no lo crees, te toca luchar contra tus pensamientos. Y le tienes que decir a tus pensamientos, la palabra tiene más razón que tú. Y este pensamiento esta palabra es muy buena para momentos complicados. Así que pensamiento pierdes, gana la palabra. La acción de gracias es un entendimiento de que Dios es bueno y que si lo está permitiendo es para bien, aunque no lo entienda. Ahora, tú imagínate qué pasó con esta gente, ¿verdad? Los magistrados les pegan la paliza, les meten en la cárcel y dicen, los tenemos ya, estos se van a ir. ¡No! Satanás está contento, ya los tengo pagados y tal. Pero ¿qué sucede si cada vez que Satanás viene a traerte estorbo, a traer dificultad, a traer tropiezo, tú lo que haces es acercarte a Dios, rogarle a Dios, adorar a Dios? Es más, va a decir Satanás, macho, cada vez que le hago a este algo, en vez de venir de para abajo, le subo para arriba. ¿Mm? Si a ti la dificultad, en vez de hundirte, te sube, ¿tú qué crees que va a hacer Satanás? ¿Va a seguir trayéndote dificultad? Y dices, es tonto, no es tonto, no es tonto. Le tienes pillado. Y eso es lo que Dios quiere que sepas. Que Satanás no tiene ningún poder contigo. Que lo que hace Satanás es porque Dios se lo permite, porque lo necesitas, porque todavía no confías, porque todavía sigues dirigido por tu corazón y no te estás dirigiendo por su palabra. Y no es porque Dios sea cabezota y quiera que tú te diriges por su palabra, no, es porque es lo menos para ti, es lo mejor para ti, es lo que Dios ha preparado para ti. Nosotros somos necios, no somos hábiles. Quien es listo es Espíritu Santo, el que mora en nosotros. Nosotros creemos que nos han dicho que el Espíritu Santo nos capacita y que nuestro corazón tiene como una capacitación, son cosas distintas. El ir en el Espíritu es distinto de ir en la carne. La carne es necia, el corazón es engañoso. Entonces, ¿cómo le vamos a demostrar al corazón que está equivocado? Acostúmbrate a no responder a la primera. Viene un conflicto, el primer impulso que te da tu corazón, deténlo. ¿Mm? Viene alguien y te insulta. Un ejemplo, ¿no? Vas por la calle y de repente te dice, ¡negro! Y lo primero que sale del corazón es,
date la vuelta y pégale un tortazo. Date la vuelta y tú sí que eres un capullo. Cualquier cosa. Lo primero que sale de tu corazón, ¿verdad? No hagas caso. Tú tienes que decir, corazón, ya, gracias. No, no voy a hacerte caso. Primero voy a ver qué dice la palabra. Ay, es que no encuentro nada. Bueno, voy a ir a alguien a ver que me ayude y voy a consultar esto. No respondas a la primera. Ay, esto, ay, tengo este problema, ay, ¿cómo lo resuelvo? Y estás ahí y el corazón te va a sacar un boom, no se te ocurra. Sí es difícil, Ángela, lo sé, pero te evitas muchos conflictos, evitas muchos conflictos, porque el corazón directamente va en contra del espíritu. La trampa está puesta directamente para que el corazón responda hacia esa dirección. Las tinieblas. Imagínate un bosque en tinieblas. Estás en un bosque en tinieblas. No ves si hay un árbol, si hay un arbusto, está oscuro, ¿verdad? Hay una neblina, como las películas de miedo. Oye ruidos, no sabes de dónde vienen. ¿Ok? Ahí estás, tinieblas. Esas tinieblas producen temor, producen inseguridad, producen alerta, producen, ¿verdad? Eso es estar en tinieblas. Estar en tinieblas es en un momento de incomodidad donde no tienes paz, donde no, y tú quieres paz. El corazón rápidamente te trae. No eres tú, no es tu habilidad, no son tus pensamientos, no eres tú. Sale del corazón y muchas veces eso que sale del corazón ni es tuyo, es implantado. ¿Qué le pasó a Judas? Judas pensaba, wow, Mesías va a ser aquí, va a coger a todos, lo que piensan todos los judíos con el Mesías, ¿verdad? Que va a reinar y él va a sentarse al ladito. Va a ser uno de los 12. Jesús el rey y Judas uno de los 12. Tú imagínate la capacidad que iba a tener el Judas para meter en la bolsa lo que quisiera. Él estaba pensando, wow, vas a ver cuando quitemos a estos romanos y tal, y yo voy a estar entre ellos. Judas estaba pensando que se iba a forrar. Iba a ser de los típicos políticos de esos que meten la mano donde no tienen que meter. Porque era ladrón. Es el espíritu. Le gustaba, es lo que el corazón suyo le llevaba. ¿Qué emoción le podía recibir Judas? Judas, la emoción que recibía era llenar la bolsa llena. Y cuanto más tengo, más emoción tengo. Eso es lo que el corazón de Judas le llevaba. Cuando de repente se entera que Cristo no va a rescatarlos. Que Cristo va a morir por los pecados. Que están los romanos y que él viene en un burrito en vez de montar en un caballo con una espada y está diciendo, uy, qué poco voy a sacar yo de esto. En esa posición, Satanás le metió un pensamiento. Y lo dice la palabra, que lo vendiera. Bueno, no voy a sacar provecho de estando ahí en la corte, porque este va, sabe Dios dónde va. Pero mira, yo voy a sacar ese pensamiento, creía que era de él. ¡Qué buena idea me ha venido! Y no era suya, era de Satanás. Bueno, hizo caso. La paz que sintió Judas
en su corazón para recoger algo de provecho de los años que había estado ahí siguiendo a Jesús, aguantando y ahí, llevando la bolsa y 12 monedas de plata. Claro, era una trampa, porque luego el mismo Judas escuchaba aquí quién le hablaba y le decía, has vendido a tu Señor, has vendido a tu Señor, van a matarlo porque tú lo has vendido. Porque si no, ¿quién se iba a ahorcar? El mismo Satanás. Entonces, alabanza, esa es la clave. Pero la alabanza no es por el efecto de la alabanza, porque a veces decimos, me pongo alabanza, estoy todo el día y la mente sigue ahí dándole vueltas y tú quieres que la alabanza... No, es el conocimiento de que a quién perteneces. Tú perteneces a Cristo tranquilo. Él va a resolver el problema. Él va a resolver el problema. Yo le he contado, ¿verdad? Me dieron la mala noticia de mi hijo, se le había reproducido el cáncer, me quitaron de mi cuenta, estaba ahorrando todos los meses un poquito, para poder ahorrar, para pagarme un seminario que había, y vino uno, como era una cuenta de esta de ahorro, mi cuenta no me lo podían quitar, porque lo que yo gano no me pueden quitar, porque gano poco, es una pensión, entonces eso que tenía en esa otra cuenta, que yo iba apartando en otra cuenta, se lo llevaron todo. Claro, era un impagado que yo tenía de un coche y tal. Vale, perfecto. Sí, tenían toda la razón, pero se lo llevaron. Y yo digo, Señor, es lo que tenía para estudiar tu palabra. Dios, ¿qué me importa? Le importaba mi estado. Ay, encima a mi hijo no lo has sanado. A mí, ay, no le importa a Dios mi hijo, que no le importa yo. Es que yo no estoy demostrando que te sigo. Y estaba ahí dentro de mí. Y yo llamo al pastor, le digo, pastor. No me acuerdo, eran tres cosas, la otra no me acuerdo cuál era. Solo me acuerdo de dos, pero bueno. Y yo le digo, pastor, mira, pum, pum, pum. Y le suelto las tres cosas diciendo, fíjate cómo estoy, hecho polvo. Y mi pastor me dice, cuánto me alegro. Que yo no cabía en mí de lo que me estaba diciendo. Digo, se le han ido las tuercas al pastor. Digo, está chalao, que se alegra. Y hubo no sé cuánto tiempo de silencio. Él calló, dice, cuánto me alegro. Él calló. Yo callé porque no sabía ni qué decirle. Va, tenía que haber dicho, tú estás tonto. Claro, por respeto a él no le dije nada, ¿no? Digo, pero dentro de mí estaba ardiendo. Yo me lo comía. Y después de ese rato de silencio, dijo el pastor, ahora te toca aprender a dar gracias a Dios. No se trata de dar gracias a Dios con un corazón dolorido. Se trata de aprender a dar gracias a Dios en todas las cosas. Muy bien, pastor, muy bien, genial, fantástico. Bueno, me alegro mucho, vale, muchas gracias, pastor. Yo colgué. Ahora yo, claro, después está la meditación, ¿no? Y yo dije, ¿qué es lo que me hubiera gustado? ¿Qué es lo que me hubiera gustado que el pastor me dijera? Ay, cuánto lo siento, José Luis. Voy a orar por ti, porque sabía que él no iba a sanar a mi hijo. Ya había pasado por un proceso, le habían operado, le habían abierto aquí 8 horas de operación, y él había orado anteriormente. ¿Puede Dios? Sí, pero en ese momento ahí, ¿qué iba a estar esperando? José Luis, voy a orar para que tu hijo no lo opere. Yo estaba esperando eso. No, voy a orar. No, hubiera sido bueno, es lo que normalmente hace o hacemos, ¿no? Segundo, él no me hubiera recuperado el dinero para el curso, ¿verdad? Porque el pobre tiene menos que yo. No, no.
No me esperaba eso. Yo una vez de broma le dije, pastor, necesito una cosa, ¿verdad? Y me dijo, menos dinero, todo lo que quieras. Yo sabía que me hubiera gustado que me dijera. Ay, que voy a orar por ti. Eso es lo que me hubiera gustado. Y sin embargo me movió de las casillas y yo empecé a meditar. ¿Qué me está diciendo? Dar gracias a Dios por todo. ¿Cómo puedo dar gracias a Dios por esto? Y ahí caí. ¿Quién ha hecho que mi hijo enferme? ¿Quién se ha llevado mi dinero del curso? Satanás. ¿Quién se lo permitió? Dios. Porque él quería más... No, algo quería que aprendiera. Vale, entonces me centré en Satanás. ¿Qué motivo tiene Satanás para hacer esto? ¿Qué hace? ¿Qué consigue? Y entendí. Claro, el motivo es venirme abajo. Y lo que me está diciendo mi pastor es que tengo que aprender que en los ataques de Satanás, en todo momento, no solo ahora viene un hermano y te dice, hermano, toma esta bendición, y va y te da $1000. Gloria a Dios, gracias Señor. Ahí es muy fácil. Hemos aprendido a dar gracias a Dios. Ahora viene el hermano y te quita de tu cuenta corriente, te atraca y te lleva $1000. Ahí no sabemos dar gracias a Dios. Ahí tenemos que aprender de que si Dios lo ha permitido y todas las cosas que nos suceden, porque somos suyos, es para bien. Hay un propósito. No lo conozco, pero es para bien. Ahora, ¿cuál es la función de Satanás en mi vida? Venirme abajo. Si yo me vengo abajo, Satanás se sale con la tuya. Si Satanás se sale con la tuya, me va a volver a atacar. Ahora, si yo en vez de venirme abajo, yo digo, gracias Señor, no sé por qué ha venido esto, no me importa, pero te doy gracias a Dios. Y no, y a lo mejor llamo al pastor, pastor, mira qué bueno, mi hijo le tienen que volver a operar. Es absurdo, pero, wow, ¿verdad? Yo entendí eso. Y ahora cuando me viene algo difícil, claro, el primer impacto es, pero a continuación es, ya esto lo tengo aprendido. Gracias, Señor. Yo estoy en ti, yo qué sé qué quieres de mí, pero aquí estoy, Señor. Semanas después, después de haber entendido todo esto y mi hijo empezó a hacer la quimio, todo esto, fue un tiempo fabuloso yo y mi hijo porque tuvimos mucho acercamiento. Yo no conocía a mi hijo como lo pude conocer, aún después de la operación, porque estuvimos mucho tiempo, porque hasta la operación es un estado, pero después en la parte de la quimio y de la radio y todo esto que le hicieron, eh, hubo algo distinto en nuestra relación. Hubo algo distinto y él lo sabe y yo también lo sé. El propósito de él se cumplió. ¿Fue difícil para él? Muy difícil. Difícil para mí, a lo mejor no físicamente, ¿verdad? Porque a mí no me dolía, no tenía malestar, pero como padre sentía, ¿verdad? El dolor de él. Y podía desarrollar el amor que tenía y ese amor lo podía desarrollar y mi hijo pudo ver ese amor de que a lo mejor como frialdad como padre no lo podían ver, ¿no? Mis hijos decían, siempre está trabajando, siempre está trabajando. ¿Cómo pueden comprobar el amor de un padre si siempre está trabajando? Sí, lo hacen por amor, pero ellos no lo comprueban. Pero mi hijo pudo ver ese amor, esa entrega, en ese momento que lo necesitaba de compañía. Entonces digo, fue bueno, pero semanas después, una hermana de la iglesia me llama y me dice, José Luis, mira, recuerdo que un día no pudiste hacer el curso al principio, por esto y por lo otro tal, he sentido que tengo que pagarte el curso. Yo no sabía nada, de que me habían quitado el dinero. Ella no sabía nada de que yo no podía hacer el curso. Dios puso a esa mujer de esa iglesia para que cubriera los gastos para que yo pudiera hacer los 3 meses del seminario. Bueno, 6 meses era. ¿Qué dinero se había llevado Satanás de mi cuenta? Eso es lo que hace Dios. ¿Tiene un propósito? Tiene un propósito. Ahora, si tú no te das cuenta y Satanás
cumple lo que quiere, reapruebas. Y otra vez, y otra vez. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Sigue y sigue y sigue. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Claro, es que mi vida siempre ha sido un caos. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no se trata de ti? Que eso es lo que quiere Satanás que digas, que eso es lo que quiere Satanás tenerte. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que se trata de ti, de tu posición, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú te esfuerzas? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Aprender a dar gracias a Dios por todo. No es fácil, hay que pasarlo, ¿verdad? Cuando uno entra en el horno está caliente y se enciende el horno. Pero wow, Cristo está ahí con nosotros en el horno. No nos permite que nos cuecemos. Calor hay, pero no nos funde, ni a nosotros ni a Él. Hay un propósito. Tercero, predicación. Predicación. Nos hemos complicado, yo lo sé. No sé porque la Iglesia nos ha atiforrado a métodos. Para ser eficaz y traer gente a la Iglesia, método acá, método para allá, ahora esto, ahora lo otro, ahora los payasitos, ahora el teatro, ahora no sé cuántos, ahora el San Andrés, ahora no sé... Métodos, constantemente. La Iglesia está constantemente poniendo métodos para evangelizar. Pero es que la evangelización es a través de la predicación. Y la predicación es a través de las obras que Dios puso de antemano antes de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de que Dios ha colocado esas obras y que nosotros tenemos que caminar con ellas. Tú no eres el que evangelizas. Es el Espíritu Santo. Ahora, bueno, le ha placido al Señor en su misericordia que la predicación sea a través de la locura, de los locos. Lo está diciendo la palabra. Tú no tienes que ser ni cuerdo, porque no se trata de ti, se trata de la palabra. Cuando uno entiende el concepto claro de lo que es la salvación, no necesitas más. ¿Qué es la salvación? ¿Verdad? Primero, reconocer que estoy muy lejos de Dios. De que no puedo acercarme a Dios por mi propia cuenta. Por más que lo intente, voy a muerte. Jesucristo es el puente. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Él lo hizo para que nosotros entráramos. Si nosotros creemos eso, ya está. Cree en Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Claro, tu casa tiene que escuchar y tu casa tiene que responder. Es un versículo que a veces lo sacamos de contexto y parece... Yo creo que la misericordia de Dios trae esa promesa para tu vida, para que tú la creas, pero tu familia necesita conocer. Porque la salvación no es porque tú seas salva o salvo. La salvación es por la predicación, por escuchar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está ahí diciendo, estoy aquí. Entonces, ¿cuál es tu función? ¿Que los tuyos crean? No, tienes que creer, que a través de la predicación van a creer. Ahora, no es cuando tú quieras, es cuando el Espíritu Santo trabaja y tiene su tiempo. Es muy curioso, ¿no? Yo estoy orando por mi hija, porque yo sé que mi hija entiende.
pero mi hija se dirige por el corazón. No ha entendido todavía que necesita conocer a Jesús. Ella intelectualmente cree en Jesús. Tiene 14 años. Ella ha hablado de Jesús, sabe todas las historias de Jesús, sabe que resucitó, sabe lo de los pecados, sabe que ella es pecadora. Todo eso, la teoría lo sabe. Y no dice que no es verdad. Bueno, tiene sus dudas como joven y tal, pero porque por supuesto los pensamientos se le cruzan y el mundo pues le trae muchas y si en vez de ver la palabra, la verdad, está constantemente expuesto al mundo, pues el mismo mundo la carga de un montón de cosas. Y yo oro, digo, Señor, yo quiero que mi hija entienda lo que yo he entendido. Claro, a mí me costó, ¿cuánto? 60 años. Ay, yo quiero como padre que ella a los 14 ya lo sepa. Y dice, Dios, tranquilo, estoy trabajando con ella. Ah, gracias, Señor. Estoy trabajando con ella. Ah, gracias, Señor. ¿Tu función cuál es? Predicar, pues predica. Háblale, dile, cuéntale. Muéstrale tu amor, ya está. Y déjame a mí el resto. Bueno, en esto llevamos una semana, un par de semanas y algo, 2 semanas, que ella está con un mareo. No se le quita. Le hemos llevado al médico, el médico no le ve nada. Le hemos llevado al hospital, le han hecho analítica, no le ven nada. Pero ella no se le quita el mareo. ¿Mm? Cambia ahora mi oración. Ya no es Señor, sálvala ahora. Señor, sánala. Señor, sánala. Sí, y yo dice, ah, ok. Sí, sí. Pero tú estás notando algo diferente en ella. Digo, pues sí, que ahora oro y me deja que ore por ella. Y la hablo y escucha y está pendiente. Y estoy trabajando. Pero los padres somos así, ¿verdad? Queremos lo mejor para nuestros hijos, no queremos que se salven así de forma fácil. Tú te has salvado de forma fácil. Tú has tenido que morir. Tú has tenido que darte cuenta de que no puedes tú, que tienes que ser dirigido por él. Una niña de 14 años que todavía tiene unas fuerzas locas. Ahora, en la situación en la que está ahora, de que, ¿por qué este mareo? ¿Por qué el otro día me desmayé? ¿Por qué está ahí en una... ¿Verdad? Dios está trabajando. Claro, yo y mi mujer estamos... Ay, ¿qué pasará? ¿Qué le pasará? ¿No le pasará? No sé qué. Ey, ¿eso qué es? ¿Satanás está tocándola? ¿Está trayendo conflicto? ¿O se está convirtiendo en tiniebla? ¿Cuál es vuestra posición? Porque claro, yo digo, ah, sí, gloria a Dios, aleluya, no pasa nada. Y llega mi mujer, ¿estás tonto? Tu hija está ahí con una... y tú ahí como que nada. Digo, yo lo sé, y yo también, pero si nos afecta, si no confiamos en Dios, si Satanás nos tiene enganchados. Y yo no quiero que Satanás nos tenga enganchados ni a nosotros ni a la niña. ¿Complicado? Es complicado. Pero no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere que nosotros vayamos aprendiendo. Entonces, la predicación es necesaria. Y la predicación es en los momentos complicados. El carcelero, ¿verdad? Ah, a que no, ¿verdad? Traen a Pablo y a Silas preso al carcelero, ¿no? Pues si le hablan ahí, oye, mira, ¿sabes que Jesucristo ha muerto por ti? Están ahí metiéndole en la cárcel el otro. Vamos, mente va adentro. No escucha, no reacciona. ¿Cuándo reaccionó? Cuando dije, madre mía, se han escapado todos los presos. Soy muerto. Sí, pero no estás muerto, porque no nos hemos escapado. Estamos aquí. Y el otro, ¡ay, qué puedo hacer! Porque en ese momento él estaba ya muerto. Porque entonces a él le importaba, al carcelero le importaba no su vida física. Le importaba que si hubiera muerto, se da cuenta, ¿dónde voy, Señor? Y dije, mira, porque lo más seguro es que ese carcelero, después de convertirse en el sitio donde estaba, con las personas que estaba, siendo romano, porque así hacían los romanos. A los cristianos se los cargaron a todos.
ahora ya no me importa, ya sé dónde voy. ¿Entendéis? O sea, el beneficio de la salvación no es para esta vida. El beneficio de la salvación es para esta vida y la que viene. Ahora, si yo me voy de esta vida, no pierdo nada. Y si estoy en esta vida es porque Dios todavía quiere en su misericordia que yo esté aquí para el propósito que Él quiera, porque soy suyo. ¿Tú has entendido eso? Porque si no lo has entendido, si te cuesta escucharlo, si lo ves como de... es porque todavía andas en tu corazón. Y si andas en tu corazón tienes un problema. Porque tu corazón te lleva a un sitio distinto. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Se contraponen, van distintos caminos. Y luego está la provisión, ¿verdad? La provisión. Lo que hablaba de la provisión de Dios, no somos nosotros, es Dios quien nos provee. Es Dios quien lo hace. Hay una dificultad. La dificultad no es para hundirnos, la dificultad es para mostrar, para traer salvación. Trae salvación a tu vida. Bueno, Satanás viene y te ¡pam! Y te eso. ¿Y qué consiguió? Que el carcelero y su familia se convirtiera. Toma, Satanás. Se te revolcó lo que tú querías. ¿En qué se convirtió? En que los que estaban en la gobernante ya no se metieron con los cristianos. Digo, mejor vamos a dejar a estos, porque estos tienen capacidad. Uf. Por favor, marcharos, porque no tenemos ganas, pero sí, de verdad, os rogamos. ¿Venció Satanás? No. Venció, porque ¿quién trajo la provisión? Es un plan de Dios para la provisión. Cada vez que tengas dificultad, cada vez que tengas estorbo, cada vez que tengas, la provisión de Dios viene. Tenlo en cuenta. La provisión de Dios viene. Y no es una provisión económica, aunque sí también cuenta, ¿no? Es una provisión de todo. Es una provisión de éxito, ¿verdad? En el reino de Dios. Es una provisión de confianza, es una provisión de fe, es una provisión del fruto del Espíritu. Provisión. Después de adorar a Dios y seguir predicando hay provisión. Y después protección. Estamos protegidos. Absolutamente protegidos. Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Tú te sabes ese versículo? Pues apréndetelo. Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Estamos con el vencedor. Estamos con el grande. Estamos con el poderoso, el creador de todas las cosas. ¿No entendemos las cosas? No. Queremos hacerlas, sí, nuestro corazón quiere hacerlas distintas, pero no son las correctas porque es necio. Es necio, somos necios. De verdad, no te preocupes afirmar que somos necios. Pero, si te diriges por el Espíritu, eres sabio. Pero no porque tu corazón te dirija, sino porque el Espíritu Santo es sabiduría, el Espíritu Santo es dirección, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a guiar y encima es sobrenatural. Y hace las cosas de formas que ni te le imaginas. Amén.